Hoy nos haremos una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué de respetarlo? ¿Por qué de creer en Él como la base fundamental de su doctrina? Si en la época en la cual fue crucificado Jesús, otros muchos también fueron crucificados, al igual que Jesús. Para eso tenemos que ser dinámicos. Jesús, desde que intervino en nuestro planeta, lo hizo con una entrada dramática. Lo hizo a través de una mujer que no conoció a hombre y fue muy favorecida. El ser muy favorecida quiere decir de haber sido elegida entre tantas, aunque provenía del linaje judío real. ¿Qué nos dice Lucas 1:35? Ahí nos narra el milagro por el cual irrumpió Jesús aquí en la tierra. Y nos dice que esa mujer fue virgen hasta ese punto, y luego del nacimiento de Jesús, fue mamá de hijas e hijos. Pero si el mejor amigo del hombre es el Hijo del Hombre, ¿de qué nos vale nosotros si aquí en la tierra la raza, la etnia, la especie que gobierna es Adán o el hombre? Debemos de entender nosotros que en el principio creó Dios a Adán como alma viviente. Y también luego nos llegó Adán como espíritu viviente. Sabemos que en el alma viviente encapsula al hombre y en el espíritu viviente al espíritu del hombre. Si la vida es en la carne que tuvo Jesús, ¿qué podemos mencionar de él? ¿Qué podemos rescatar? Podemos mencionar primero que dio de comer a 4.000 personas. Véase Mateo 15:32. Luego le dio de comer a 5.000 personas. Véase San Juan 6. También limpió la vista de ciegos. Véase Mateos 9:27. Hizo andar a inválidos y cojos. Véase Mateos 9. También resucitó muertos. Véase Lucas 11:44. Pero mire lo que nos narra la historia aquí en San Juan 21:25. Dice que si tuviera que mencionar cada una de las obras que Jesús hizo acá en la tierra, no entrarían los libros en la misma, es decir, no entrarían en la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, marcó la tierra en dos. Fue un antes y un después de Jesús, lo que se llama el año cero. Nos cuenta Juan 20:12 que de la aparición de Jesús a María Magdalena. Pero si nosotros escudriñamos la palabra rápidamente, nos dice que primero se le aparecieron dos ángeles. Estos dos ángeles en el tiempo de la ley se llaman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si no, es imposible que se aparezca Jesús, porque a través de la palabra ha de manifestarse Jesús. Luego dice que ascendió al Padre ante los ojos de todos los que estaban allí presentes. Pero Juan 14:10 nos dice que todo lo que Jesús hace, lo hace porque el Padre mora en Jesús. Volviendo al tema, solo Dios, en el Cordero de Dios, que es el Cristo, podía justificar al hombre de su pecado y así dar salvación y vida eterna
y resucitar como Jesús, y en Él ser santificados. Pero, ¿qué dice la palabra? Porque estamos hablando de Jesús en Mateo, y tenemos un Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, y tantas cosas. Dentro de ello está el Pentateuco y cuántas otras palabras escritas, palabra viva de Dios. Acá lo vamos a sintetizar en poquitas palabras. Hemos de ser contundentes, pero no menos efectivos. Volvamos a los patriarcas que profetizaron. Veamos Génesis 22:13. Nos cuenta que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo. No obstante, dice que cuando estuvo a punto de sacrificarlo, preparó el altar, enarbardó los leños para la ofrenda, para el sacrificio. Suena una voz que dice: detente, Abraham, porque ya conozco tu corazón. Dice que cuando mira, él encontró un carnero trabado en una zarza, en un zarzal. Usted tome nota, usted que es tan erudito, por lo cual me gusta darle conceptos y principios para que usted entienda y comprenda, y allí desglose y alimente 4, 5 o lo que Dios ponga bajo su potestad. Dice que el zarzal, o mejor dicho, no dice que el zarzal estaba ardiendo, porque si no, no se acercaría el animal y se hubiese quemado. En otro pasaje más adelante dice: si hicieron esto con el árbol verde, ¿qué no harían con el árbol seco? Pero veamos Deuteronomios o Génesis. Vamos a Éxodo 3:2, que dice que la zarza ardía y no se consumía. Esto era por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos esto? Vámonos a Deuteronomio 4:24. Dice que Dios es celoso, pero también es fuego consumidor. Fijadas estas pautas, sabemos que, volvemos a Génesis 22:13, que el cordero estaba enganchado por sus cuernos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús cumplió la ley trayendo el sacrificio y la adoración a Dios y la glorificación en Cristo. Entonces ya no era Isaac el sacrificio, sino que era el Cordero de Dios. Dice que estaba a camino de 3 días el lugar donde iba a estar el sacrificio. 3 días estuvo muerto para nosotros, pero estuvo haciendo los trámites en el mundo espiritual. Dice que iremos a adorar y volveremos, le dijo Abraham a Isaac. ¿Qué hizo Jesús? Adoró a Dios y resucitó. Pero vea el versículo 26 del capítulo 22. Es una retórica del Dios mismo. Esto me hace pensar de lo que está de público conocimiento hoy, las autoridades, de lo que pasa con Israel. Y me acuerdo de Jacob, porque está en la palabra de Dios. Jacob era un sabandija, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Veamos y escudriñe Génesis 28:12. Dios se le aparece. Pero en ese mientras tanto sirvió por Raquel y por Lea. Véase Génesis 29:1. Después las situaciones de las iglesias. Véanse Génesis 29:31. Los tratos de Job. Véase Génesis 30:25. La huida de Job. Véase Génesis 31:17. Luego dice que se preparaba para verlo al hermano Esaú. Véase Génesis 32:1. Pero la palabra nos trae luz. Dice que el cambio vino a Jacob cuando luchó con Dios. Véase Génesis 32:22. Ahí ya dejó de ser Job para convertirse en Israel. Bueno, esto para el que tenga entendimiento vaya entendiendo. Volviendo al tema, nos cuenta Jesús
en Juan 1.1 que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Proverbios 8:22-31 nos cuenta la preeminencia del don de Dios. San Mateo 28:19 nos dice que allí está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tito 2:13 ubica a Dios y a Jesucristo y aguarda la esperanza, que es el Espíritu Santo. Hechos 2:4 nos cuenta la venida de la esperanza, que es el Espíritu Santo. Primero Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Deuteronomios 10 y 17 nos dice que Dios es Dios de dioses. Y Primera de Corintios 8:5, pues aunque haya alguno que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, también nos dice Mateo 28:18 que Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué nos dice en una parte que hay un solo Dios y después nos dice que hay otros dioses? Porque hay un solo Dios eterno. Los otros dioses tuvieron un principio y tendrán un final. ¿Y cómo? ¿Y nosotros los seres humanos que amamos a Dios y lo hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador? Sí, tenemos un principio como creación y no tenemos fin en Jesucristo. Tenemos una eternidad de gloria. Esto es simplemente para decirles de que quién es Jesús y por qué debemos confiar en Jesús. Dice que por dos cosas, no jurando nada mayor que Él, juró Dios que traería justificación al ser humano. Lo hizo por sí mismo y por su palabra. Lo hizo en Jesús el Cristo y en el poder de su palabra escrita, que es la gloriosa palabra inefable. Sabemos que Jesús murió y resucitó para justificar al ser humano, traer adoración a Dios, y tomando toda autoridad en Jesucristo, llegó a perpetuidad nuestra alma, siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor y Dios Padre. A Él le debemos la gloria, a Él le retribuimos la honra y la alabanza, porque es suya y a Él le pertenece y nosotros la reconocemos. Espero que esto haya sido de enriquecimiento y de crecimiento para usted. Si usted llega a escudriñar este caudal de revelación que le he brindado, será para la gloria de usted y de los suyos. Sabemos entonces que el que obedece a Jesucristo hace lo que está escrito en la palabra revelada por el Espíritu Santo. Si Él se aparece, también se sujeta al Padre. Es decir, si nosotros profesamos esa doctrina, una vez que partimos de esta tierra, nos presentamos al Padre. Entonces, quienes están apareciéndose, queriendo imitar a Jesús acá en la tierra, no es quien practica esta doctrina, sino que practica una doctrina que es ajena a la doctrina de Jesucristo. Porque el que practica la doctrina de Jesucristo, a Él se sujeta. Entonces, lo que se aparecen y desaparecen son espíritus engañadores de los seres humanos. Y ya no son guiados por Dios, sino que se oponen para confusión de los hijos de Dios aquí en la tierra, aunque tiene toda la autoridad en todo tiempo el Espíritu Santo del Dios vivo. Eso para decirle que toda aparición únicamente tiene que ser de Jesús. Si no es Jesús que se le aparece, está siendo engañado.